Entonces, algo muy breve de lo que ustedes ven, o lo que van a ver a futuro. Dentro del sistema cardiovascular, tenemos que entender algo que es gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Qué es el gasto cardíaco? Es el volumen o la cantidad de sangre que va a salir de un ventrículo en un minuto, ¿cierto? Es la cantidad de sangre, esa porción de sangre que va a salir de un ventrículo para de esta manera usted tener también una frecuencia y una frecuencia en un minuto, ¿cierto? Y ahí tenemos las presiones. Tenemos la presión arterial. Uno habla de la presión arterial media, ¿sí? Entonces, presión promedio de las grandes arterias durante el ciclo cardíaco. Entonces, generalmente, ustedes van a sentir que un paciente, o ustedes también, ¿cierto?, va a tener presiones. La que más podemos sentir de pronto es la venosa, ¿cierto? La típica que uno palpa, que es con la yugular externa. Pero obviamente las presiones también es como esas arterias, ¿cierto?, reciben esa presión cuando viene el flujo de sangre. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, el corazón con el gasto cardíaco hace esto, los ventrículos se contraen. ¿Bien? ¿Dónde estaba este muchacho, Luis? Digo que demoraba un cedeño. Felipe. ¿Usted tiene el número de de cómo está o ya está en el grupo? Sí, ya está en el grupo. Ah, bueno, puede escribir aquí el salón, por favor. Ya le dije 401, ¿cierto? Sí. Ya tiene el grupo. Entonces la presión arterial va a ser esa presión que se somete una arteria ante el flujo o el paso de sangre. ¿Entienden? Precarga. Es la carga, ¿sí? O bueno, más bien la carga es el volumen, para que me entiendan, que extiende el ventrículo izquierdo o el derecho antes de una contracción. ¿Cómo así? Para que un ventrículo haga un gasto cardíaco, ¿qué tiene que hacer primero? Llenarse, ¿cierto? Llenarse. ¿Sí? Tiene que primero dilatarse. Y si se dilata, ¿qué está recibiendo? Sangre. ¿Cierto? Entonces la precarga es esa carga o ese volumen que recibe un ventrículo y después, ¿qué pasa? Se contrae para expulsar la sangre. Esa es una precarga. ¿Entiendes? ¿Alguien no ha entendido? ¿No? ¿Qué no entendió? No, o sea que... ¿Quedó todo bien? Y si hay una precarga, va a haber una poscarga, ¿cierto? Entonces, ahí ¿qué será una poscarga? Ya pues una poscarga, el ventrículo hace esto, ¿cierto? Él hace esto, se contrae, pero él se va a enfrentar a una resistencia. Y principalmente, ¿quién le va a causar una resistencia a la contracción ventricular de un corazón? ¿Las valvas? No. ¿Cómo se le pregunta a perdón? Usted tiene una típica bomba de agua y ella tiene que llevar un flujo por unas mangueras, ¿cierto? Pero ella se va a tener que enfrentar a que usted le ponga un calibre de mangueras más angosto. ¿A qué se tiene que enfrentar esa bomba para poder expulsar esa sangre? A la presión que pueda ejercer esa estructura, en este caso el corazón. ¿Quién le va a ejercer esa presión al ventrículo? Específicamente el ventrículo izquierdo. ¿Músculos papilares? No. La arteria, ¿cierto? Las arterias le van a causar una presión y entonces ella tiene que vencer esa presión arterial para poder distribuir toda la sangre. Entonces, resumidas cuentas, precarga es que se llena, poscarga es esa resistencia vascular arterial a la que se enfrenta el ventrículo.
Sin embargo, ahorita yo sé que estarán perdidos con un poco el ciclo cardíaco. Sin embargo, ahorita vuelvo y explico las partes y la fisiología. ¿Listo? Pero, si esas arterias o esos vasos presentan una resistencia, pues allá vamos al concepto de resistencia vascular. Esa dificultad que pone, ¿sí?, el vaso sanguíneo al paso de la sangre a través de él. Bien, entonces, ¿qué hace? El calibre de un vaso tiene que pasar un flujo. Él somete esa presión al corazón. Me explico, si tuviéramos también la manguera y de vez en cuando la resistencia la podemos causar o aumentar, cogeríamos esa manguera y es la típica forma que usted dice, necesito más presión. ¿Qué hace usted? Le pone el dedo, ¿cierto? Pero entonces, ¿ahí quién está sometiendo usted? ¿A quién está sometiendo? A la llave, posiblemente, o a la bomba cardíaca en este caso. ¿Bien? Entonces el vaso también juega con sus presiones y por eso él se puede vasocontraer o vasodilatar. ¿Están entendiendo? Bueno, todas esas presiones y toda esta carreta. Profe, una pregunta, ¿eso no fue lo que usted una vez dijo que hacía era para que la sangre no pasara así toda de una, sino que pasara con su tiempo? De pronto usted lo está hablando del tubérculo intervenoso. Es que usted una vez habló de que cuando estábamos en ese tema, él hacía algo para que, digamos, la sangre no pasara así toda de una, es como cuando uno abre una llave que se sale, sino que ya... Sí, de pronto sí, está bien, de pronto lo está haciendo usted recordar del tubérculo intervenoso, a donde llegan varias presiones en el atrio derecho, ¿cierto? De pronto es eso. Miren que no solo las arterias y las venas van a causar una resistencia. Ok, una pregunta, digamos, referente a eso. ¿Eso es lo mismo que el loop y loop? El dudlo. El dudlo es sistole y diástole. Son los dos ruidos cardíacos que usted escucha. ¿Qué más me va a causar presión? Las valvas o las válvulas, ¿cierto? Que tienen que someterse el ventrículo para poder enviar una presión, ¿cierto? Y ahí tenemos la ley de Frank-Starling. Entonces, la fuerza de contracción de un corazón va a aumentar gracias a su llenado o a ese volumen. Si el corazón está con más volumen, trata de contraerse más. ¿Sí me entienden? Ese miocardio va a hacer mayor fuerza. Lo que pasa es que si ya sigue su curso en el tiempo, ese músculo se puede atrofiar. ¿Bien? O sea, me refiero, ese corazón, usted lo somete a más presión, a más volumen, ¿qué tiene que hacer él? Trabajar más. Y si usted trabaja más, ¿qué le pasa? Se enferma, se va enfermando ese corazón. Porque depende algo del tamaño del corazón. Claro, el corazón tiene un tamaño promedio, pero si usted lo ve cada vez más grande, ese corazón está enfermo. Y si cada vez está más grande, ¿es por qué? ¿Qué aumentó? La presión y el volumen. La presión y el volumen. Creo que cuando hay trombos también puede generar eso. Trombos, claro, aumenta la presión en alguna porción del... Es lo típico, por ejemplo, cuando usted está con una bomba, ¿sí? los que trabajan con peces, con lagos, tienen esa típica bomba y si está apaga, corren a apagar esas bombas,
Imagina una bomba que esté ejerciendo presión y que esté tapada, se daña. Profe, profe. Bueno, Profe, Entonces, es que no sé si estoy entendiendo bien lo de la resistencia. ¿Es básicamente como para ir en contra de la presión osmótica? O, digamos, ¿usted sabe qué es la presión osmótica? sí, que haya un balance. Eso. Entonces, la presión osmótica generalmente se da por dos presiones también. Una presión oncótica y una presión hidrostática. ¿Sí? Ya, algo le expliqué el semestre pasado eso. ¿Cómo así? La presión oncótica la dan las proteínas. ¿Cierto? Y la otra es la presión hidrostática que la llena. El agua, ¿cierto? El agua. Entonces, siempre tiene que haber un balance. Si yo quiero salir, bueno, alguien quiere entrar, yo le estoy haciendo fuerza a la puerta, para no dejarlo entrar. Y él al tiempo está jalando la puerta para no dejarme salir. Ese equilibrio le da la expresión. ¿Bien? Entonces, si hay baja proteína, el agua puede vencer esa presión que ejercen las proteínas y empezar a filtrarse. O al contrario, si aumentó el flujo, aumentó el volumen, esa presión hidrostática venció a la oncótica, que es la de la proteína. ¿Y qué pasará? Lo mismo, se va a filtrar. ¿Bien? Por eso hay pacientes que tienen hipoproteinemia o disminución de proteínas y pues van a tener un edema en alguna parte. O la típica imagen que yo les pongo a ustedes, o lo que les puse, o lo que Navarro dice. Esto es un pie de la abuela. Gabina amarilla. Eso. Empiezan a tener problemas de circulación y vino un trombo. Un trombo es un coágulo y tapó acá. ¿Qué hace la vena? Aumenta la presión. Tiene que aumentar su tamaño. Y si aumentó su tamaño, ¿qué está pasando? Aumenta la presión. Aumenta su volumen, aumentando el flujo que está por ahí. O sea, ¿cuál presión se aumentó? Hidrostática. La hidrostática, la presión hidrostática se aumentó. Entonces empezó a filtrarse el agua. Entonces ese pie se pone edematizado. O sea, empezó a acumularse agua en uno de los tres espacios que hay. Uno es en el vaso, otro es dentro de la célula y otro por fuera de ella. Intersticio. En el espacio intersticial, en el espacio extravascular. Entonces, ese pie, por eso es que usted lo ve edematizado, ¿sí? Hinchado. ¿Me entienden? Bueno, el corazón pues tiene una gran cantidad de vasos, ¿cierto? Y arterias que entran y salen de él. Profe, ¿y la oncótica visualmente cómo se vería? ¿Lo mismo? Visualmente es producto de proteínas. Ah, sí, pero... ¿Sí? Entonces, usted mide proteínas. Ah, cantidad. Si la hidrostática superó la oncótica, hay edema. O si hay disminución de proteínas, pues la hidrostática también superó la oncótica. En resumen, el sistema cardiovascular lo que permite es distribuir oxígeno y nutrientes, ¿cierto? ¿A quiénes? A todos los tejidos y órganos. Y al tiempo que los llena de oxígeno y nutrientes, pues al tiempo pues saca el dióxido de carbono. Eso es algo que usted ya sabe, ¿cierto?
Bueno, estos son pocas radiografías de lo que está simplificado. La radiografía pues siempre va a usted a ver el corazón en esta posición. Y de pronto hubiera algo dentro de ese toro, usted va a ver que el corazón se eleva. Generalmente es gas. Dentro del tórax no puede haber gas. El corazón está formado principalmente por unos atrios, unas aurículas y unos ventrículos, ¿cierto? Recuerden que tiene una base, tiene un ápice, ¿sí? O apex, ¿sí? Usted ya lo sabe, aquí está viendo recorderis. Y aquí vamos a ver las principales partes, ¿no? Empezar ahí con el lado derecho. Entonces, el lado derecho tenemos el atrio derecho. ¿Bien? ¿Qué es el atrio derecho? Usted sabe que van a llegar unas cavas. Una cava craneal, una vena cava caudal, ¿bien? Y principalmente unas násicos y unas venas coronarias. Venas coronarias. El atrio se comunica con el ventrículo gracias al orificio atrioventricular derecho, o también llamado valva tricúspide. Y ahí el ventrículo pues va a pasar al tronco pulmonar, de la arteria pulmonar. Ahí también hay unas válvulas semilunares. Y ahí pues se va a dividir Pulmones. derecho e izquierdo, ir a los pulmones. En los pulmones se hace una hematosis, se consigue esa sangre y va a llegar al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares. Vamos a dividir, ¿cierto? Sí. Bueno, de acuerdo. Cuando habla del arco aórtico, ¿es de la aorta o es diferente? Aquí, sí. Sí, no. Pues es que con referencia a lo del trabajo que había un punto que decía Sí, de describir desde la aorta hasta el arco aórtico. Sí, específicamente hablamos desde la aorta hasta la aorta. Profe, una pregunta, cuando en el trabajo hace referencia a aorta ascendente y descendente y torácica, ¿es lo mismo craneal, abdominal? ¿Sí? Sí, es lo mismo craneal y abdominal. Pero ¿quién se recibe el nombre de ascendente o descendente? Lo Porque que así sí, lo utilizan los humanos, ¿no? no, pero lo que pasa es que en humanos se refieren de superior e inferior. Eso es lo que estaría mal hablarlo con los animales. Habla de aorta superior o aorta inferior. ¿Dónde iba? Llegando a la Ah, la izquierdo. Al izquierdo llegan las venas pulmonares y ahí se da la formación de las arterias coronarias, ¿sí? Del ventrículo. Recuerden que las arterias coronarias son aquellas que van a llevarle nutrientes y oxígeno propiamente al corazón. Entre atrio y ventrículo tenemos una comunicación que es el orificio atrioventricular izquierdo o valva bicúspide mitral. Llega al ventrículo izquierdo y ese ventrículo izquierdo pues en un individuo ya adulto nacido, ese ventrículo empieza a ser más grande, más grueso, porque es el que tiene que lograr romper toda esa resistencia periférica o arterial para llevar el volumen, el flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Esto ya es una vista dorsal del corazón. Ahí están las válvulas semilunares. Tenemos lo que es valva bicúspide y valva tricúspide con sus cúspides y con sus válvulas semilunares. ¿Sí? Eso lo recuerdo. La aorta y la... ¿Sí? Que son las de la aorta y de la pulmonar. Bueno, el corazón lo recubre un pericardio, ya sabes, una bolsita que lo recubre. ¿Bien? Tiene una vena cava, unas venas cavas. Ustedes pueden encontrar algunas veces que hablan de superior e inferior, pero entonces caudal y craneal, ya lo saben. Bueno, este es el diafragma. Este
Entonces el músculo que divide abdomen de tórax, músculo liso. Bueno, no va a andar mucho en esto, ya ustedes saben qué es. Cava, aorta, pulmonar. ¿Estas cuáles serán? Las coronarias. Las coronarias. Las coronarias. Sí. Arterias Mira, coronarias. ahí se tiene que traspasar el hierro. Coronarias, arterias y venas coronarias. Bueno, es lo mismo que hablé. Las válvulas que ustedes ya me imagino que se acuerdan cuáles son las Sí. de la tricúspide, la bicúspide, de la órbica, todas las válvulas semilunares. Y me no acuerda, pues esto y no creo que el taller te las pregunte. Sí, las preguntas toditas. Aquí sale la aorta, perdón, aquí sale la aorta y esto es el arco aórtico. Y de la cosa de la subclaviana. De ese arco aórtico es donde usted ve tronco braquiocefálico, Menos. subclavia, Izquierda izquierda y derecha. y derecha, y las Carótida. carótidas. Ujú. ¿Cierto? Las Este intercostales. es el arco aórtico. ¿Qué pasa con esas arterias? Pues van a llevar A la sangre, cabeza. cuello y cabeza, miembros torácicos y partes externas de tórax. ¿Listo? Creo que ahí intervienen también las intercostales. Las Sí, intercostales, también. ¿sí? Que van a irrigar músculos que están entre las Intercostales. intercostales. Miren que hay algunas imágenes, que va ahí la pregunta, que hablan de venas cavas inferiores. ¿Sí? No se confundan porque en animales recibe un nombre diferente, ¿cierto? Es una imagen de Humana. referencia humana, pero es igual la distribución. ¿Sí? Donde va a salir la aorta abdominal, ¿sí? Y otros errores comunes que usted encuentra en esas textos, en esta imagen, es esto. Entonces no es necesario poner A punto aorta. Aorta. Punto aorta, ¿cierto? Listo, tenemos que esas arterias pueden salir las ilíacas, externas, las comunes, las internas. Ya sale la femoral, que es arteria y vena femoral, que le distribuye, como lleva nutrientes a toda la parte de miembros pélvicos. Esas son las que ojalá al menos usted se acuerde. Ilíacas, carótidas, ¿cierto? Subclavias. Bueno, lo mismo, venas cavas, ¿cierto? No haré nada de esto. Esta imagen las que ya les he mostrado. Ahí están los ventrículos. Recuerden que los ventrículos tienen unos músculos papilares, ¿cierto? Que sostienen las cuerdas tendinosas. Para abrir las cúspides. Bueno, entonces vamos a recordar la circulación cardíaca. Yo sé que ustedes se acuerdan, otros no se acuerdan. Jerovan, subarterioso. Tenemos los atrios que están divididos por un septum atrial. Tenemos los ventrículos que están divididos por un septum ventricular. En realidad eso es el septum. Al atrio derecho llegan las cavas. Cava superior, cava inferior. Y justo en la entrada de la cava inferior o cava caudal, perdón, Ventral. llega las Ese. Y los coronarios. y las coronarias. Coronarias que vienen. Llegan al atrio derecho. Del atrio derecho se llena el volumen y se abren estas válvulas. Cúspides. El atrio ventricular derecho se abre y el tubo llega al ventrículo. ¿Sí? Tenemos el volumen de sangre en el ventrículo derecho. Ahí es donde tiene que el ventrículo contraerse.
¿Listo? Eso, ahí empieza también el gasto cardíaco. La precarga y la poscarga. Ujú. Y entonces, vamos a tener que esa sangre va a ser expulsada por el tronco pulmonar a los pulmones y se regresa oxigenada por las venas pulmonares. Y esa sangre oxigenada al atrio Izquierdo. Ujú. en el atrio izquierdo se llena y baja abriendo las valvas bicúspide, se llena ese ventrículo y me va a enviar la sangre por la otra, está el córtico, Intercostal. la carótida y la subclavia. Ujú. Ese es el recorrido sencillo. Sí. ¿Quieres hacerlo otra vez? Eso es. Circulación fetal a la conducción eléctrica. Ustedes ya me dan de la transporte de sangre en etapa fetal, ¿no? Ah, porque tenía Sí, una sí. conexión. La circulación fetal ahorita va a las comunicaciones. Sí, hay comunicaciones y no sé, hay una de ellas y bueno, y otra no buena manera que transportaban la sangre. ¿Me cortaría eso? No, no lo vi. ¿Cómo circula la sangre? ¿Cómo circula la sangre del corazón? Empieza por el lado derecho. ¿Cómo empieza aquí? ¿Cómo circula la sangre del corazón? Circulación fetal era básicamente que sangre O sea, que oxigenada, usted- sí, en cardiovascular, no es saber menos eso. Están embalados para Esa era la respuesta. ¿Dónde? Empiece por el atrio. El atrio derecho. Al atrio derecho llega la sangre por tales y tales. Quiero que les quede bien entendido esto porque van a perder en la circulación fetal. Entonces están los atrios y están los ventrículos. ¿Cuáles atrios hay? El derecho y izquierdo. Ventrículos hay, derecho y izquierdo. ¿Quién divide los ventrículos? El sector ventricular. Entonces al atrio derecho van a llegar unas estructuras venosas que van a traer sangre desoxigenada de todo el cuerpo, que son las cavas, la vena cava craneal o vena cava caudal. En humanos sería vena cava superior y vena cava inferior. La vena cava craneal es la que me está trayendo sangre desoxigenada de cuello, cabeza, parte de tórax, miembros torácicos. La caudal de lo demás, abdomen, miembro pélvico, parte de tórax. Hay una ruta de la vía de la vena cava caudal que es la vena ácida, pero es de menor calibre. O sea, esta también me está recogiendo sangre desoxigenada de esta parte. ¿Sí? ¿Entienden? Y al atrio está llegando también sangre desoxigenada propia de los tejidos cardíacos, propias del corazón. Y esas son las venas coronarias. Pero aparte de lo que ya había empezado. Aparte de todas las que ya le mencioné. ¿Qué pasará con las venas coronarias entonces? Recogen sangre desoxigenada de todo el corazón. Recogen sangre desoxigenada, pero propiamente del corazón.
Generalmente veo que se confunden que es que las recoge de las cavidades, de las cámaras. No, de un tejido que forma el corazón. El corazón está formado por tejido y el corazón también necesita nutrirse, necesita oxígeno. Del Él miocardio. le manda oxígeno y comida a todo el mundo, pero él también necesita. ¿Cómo se llama el músculo del corazón? Miocardio. Entonces, aquí tenemos la sangre. La sangre va a tener que pasar al ventrículo. Entre el atrio y el ventrículo derecho hay un orificio, se llama orificio atrioventricular derecho. Y ese orificio está regulado su paso por una válvula, se llama valva tricúspide, porque tiene 3 cúspides. O sea, si la viéramos en dorsal, ese orificio, estaríamos viendo esto. Como unas válvulas tienen que abrirse y cerrarse, se llaman cúspides, ¿cierto? Y se llama tri porque tiene 3 cúspides. Se abren las cúspides y manda la sangre acá, al ventrículo derecho. ¿Esa sangre cómo está? Oxigenada. O sea, ¿qué tiene que hacer esa sangre? Oxigenarse. Y aquí el ventrículo va a pasar al tronco pulmonar. ¿Y quién tiene tronco pulmonar? La arteria pulmonar. Pero entonces, esa arteria que la vemos acá, tiene un orificio, el orificio del tronco pulmonar. Ese orificio está regulado por una valva del tronco pulmonar. Y esa valva del tronco pulmonar al tiempo también tiene que Válvulas. válvulas semilunares, ¿cierto? Tiene válvulas semilunares. Se abren esas válvulas y esas válvulas vamos a echarle cabeza por acción de que se van a abrir, De la hidratación. de la Llenado, entonces, contracción, ¿cierto? De la contracción. O sea, el ventrículo hace esto, ¿bien? Y tiene que permitir el flujo de aquí a acá. Voy a hacer una pregunta. Sí, yo sé que ustedes van a saber responder. ¿Quién va a tener mayor presión? ¿Esta o esta ya cuando la sangre está acá? El tronco claro. El tronco. ¿Esta? Sí. ¿Quién va a ejercer mayor presión en el cierre o en estar abierta o cerrada? ¿Quién le va a dar mayor lidia de que se abra o se cierra al ventrículo? ¿Esta o esta? El orificio atrioventricular derecho. El orificio atrioventricular derecho es el que le va a dar más lidia de abrirse o cerrarse al ventrículo. Para que no se ¿Por qué? pase para el atrio. Porque si no le diera problemas, aquí fácilmente se abriría. Y nosotros no queremos que el ventrículo pase al atrio, ¿cierto? Entonces las válvulas, que son estructuras más pequeñas, ¿cierto? A diferencia de las valvas, permiten una menor resistencia de apertura al ventrículo, para que de esa manera del ventrículo pase al tronco pulmonar. ¿Me están entendiendo? Por favor, si usted no está entendiendo, pregúnteme, yo vuelvo a repetir. Profe, ¿es igual en el otro? Sí, pero no hemos llegado al otro lado. Lo mismo. Pero mire que usted ya está echándole lógica, ¿cierto? Claro, el otro lado igual. Porque se supone que el otro sale. Al otro lado igual porque yo no quiero que esta sangre que está acá se me devuelva acá. Pero por eso es más grande, ¿cierto? Para ejercer más presión y que alcance a llegar todo el cuerpo. Claro, el ventrículo izquierdo, siempre les he dicho que el ventrículo izquierdo en un individuo que ya nació y adulto, Genera más presión. el ventrículo izquierdo es más grande Más desarrollado. y el miocardio de ese ventrículo es más grueso. Las cúspides del orificio atrioventricular izquierdo, las cuerdas tendinosas que llegan a las cúspides serían más fuertes que las del derecho, ¿no? Porque son solo 2. Ah, ok, sí. ¿Las cuerdas? De hecho, uno revisa la estructura y son más fibrosas. Y afortunadamente, uno diría
que las cuerdas tendinosas van fijas directamente a un solo músculo. ¿Sí? Tenemos la cúspide, tenemos las cuerdas. Y uno diría, bueno, están los músculos. Y uno diría, no, pues que está acá, ¿sí? O acá, sí. Y no. Están distribuidas las cuerdas tendinosas en todos los músculos. O sea que por fuerza de contracción ventricular, esos músculos que están en el ventrículo, ¿cómo llaman los músculos del ventrículo? Papilar. Los papilares, pues van a ejercer presión y me abren la. Vale. ¿Listo? Entonces salimos de acá. Esa pulmonar se divide en derecha e izquierda, va al pulmón. Hay hematosis y regresa. ¿Cierto? Yo tengo una pregunta. Usted dice que la arteria pulmonar lleva sangre oxigenada al pulmón, ¿sí? Esta que está acá, usted dibujó, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Esta? Arteria. Esa, venas. La venas. Son venas. Sí. Y la de abajo. Vena. Estas son venas. Vena. No, estaba confundida, pensé que esa era la pena. No. Ahí es donde se intercambia eso que usted es cierto, profe, que son las únicas venas que traen sangre oxigenada y la única arteria que lleva. Las únicas venas que llevan sangre oxigenada son las venas pulmonares, porque ellas vienen del pulmón. Y la única arteria que lleva sangre oxigenada es la arteria pulmonar. Pero De diferente resto, circulación. todo lo demás es sangre oxigenada, sangre desoxigenada. Todas las arterias llevan sangre oxigenada, todas las venas. Un individuo ya nacido. Porque ahorita les voy a explicar la circulación, ¿verdad? Entonces llega aquí a los pulmones la sangre a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo. El atrio izquierdo se llenó y tiene que llevar la sangre al ventrículo izquierdo a través de la valva Bicúspide. atrioventricular, o también llamada bicúspide, al ventrículo. El ventrículo izquierdo es más grande, más desarrollado. Él tiene que romper toda la resistencia arterial que tiene el cuerpo para hacer llegar la sangre hasta allá al pie. Entonces por eso es que usted ve que el ventrículo es mucho más grande, más desarrollado. Miocardio. Obviamente los dibujos no se ve así, pero cuando ya vimos el corazón, se acuerdan, se veía la diferencia entre ventrículos. De aquí el ventrículo se abre esta valva de Aórtica. la aorta, ¿cierto? Y ahí sale la sangre por toda la arteria aorta. La arteria aorta tiene algo que llama arco aórtico y ahí salen, ya empiezan a salir una ramificación ¿bien? A toda la parte craneal. Ya aquí sigue la aorta abdominal y va a llevar sangre y nutriente y oxígeno a todos los otros órganos. ¿Alguien está perdido? ¿Qué son lo que usted decía? Son movimientos que producen unos ruidos de dudlu, 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 ¿cierto? ¿Y qué significa? Que se están abriendo o cerrando las válvulas, ¿cierto? Y las válvulas. Entonces va a haber un flujo sanguíneo. Entonces ya esto viene relacionado como que carga, sístole con... Eso ya usted empieza a correlacionar, ¿cierto? Como usted escucha dos ruidos que le están diciendo al corazón, me estoy llenando y me estoy vaciando. Me estoy llenando, me estoy vaciando. Y para yo llenarme y vaciarme, tienen que abrirse y cerrarse las válvulas. ¿Sí me entienden? Bueno, hay tipos de venas y arterias, ¿cierto? La arteria, ustedes siempre van a ver que tiene una pared más gruesa, más ancha. ¿Y por qué? Porque tiene que llevar oxígeno.
Porque tiene que estar sometido a mayor presión, ¿cierto? A mayor presión. Están las arteriolas, regula esa resistencia del flujo sanguíneo para que tampoco la presión sea tan fuerte, y ya son como arterias de menor calibre. ¿Bien? Los capilares, tanto arteriales como venosos, es donde ya usted ve que hay ese intercambio de gases y que empieza a entremezclarse la sangre. Esos son los capilares. Y las venas, pues usted ya sabe que son más delgadas, ¿sí? Y pues llevan sangre principalmente desoxigenada. Bueno, algunas venas tienen distribuidas válvulas, ¿bien? Para el mismo, tanto venas como arterias tienen distribuidas en todo el organismo unas válvulas que como que ayudan a la resistencia, para que no sea tan fuerte. ¿Me explico? O sea, usted tiene una bomba de esas larguitas, ¿cierto? Usted coge, le mandó el envión de aire y ¿qué le podrá pasar? Estallo, ¿cierto? Entonces, entre venas y arterias hay ciertas válvulas distribuidas que permiten que la presión no me dañe al tiempo la estructura venosa o arterial. ¿Bien? Profe, ¿Sí? ¿de dónde se crea la sangre? De aquí no es del corazón. ¿De dónde se crea la sangre? No, ¿dónde se genera? Bueno, la sangre es un tejido líquido, ¿sí? Que está en formación constante. ¿Bien? Y usted tiene que tener en cuenta que al sistema circulatorio o sanguíneo va de la mano un sistema linfático. Hematopoiesis. Entonces, toda esa red va intercomunicada. Entonces, células que forman la sangre tienen que ser formadas en ciertos puntos. ¿Cuáles puntos? Pues órganos hematopoyéticos. Médula ósea, ¿sí? El vaso, Timo. timo, creo que vimos en el cadáver el timo, Sí. ¿sí? Yo siempre he dicho que el timo tiene como la forma del páncreas o el pulmón, ¿no? Ha desaparecido el timo, algo del hígado, ¿sí? Sí. Pero Riñón principalmente también. principalmente médula ósea. Allá se forma una célula que se llama célula madre o célula pluripotencial. Y esa célula madre es que coge diferentes formaciones de hígado. O sea, de esa célula madre se forman células hígado, ¿cierto? Leucocitos, trombocitos y hematíes o eritrocitos, ¿cierto? Entonces se forman y por torrente linfático llegan a torrente circulatorio. Y ese torrente linfático pues me aporta la parte líquida, que es ¿qué? Linfa. Linfa, que forma el plasma. Entonces, cuando usted vea un volumen de sangre y a veces cogen y lo dejan de cantar, ya sea por tiempo o por centrífuga, uno se da cuenta que las células más pesadas se dan al fondo, son los glóbulos rojos. Los más livianos van quedando más arriba, que son los blancos, y después me quedan las trombocitos, que son los más chiquiticos, y arriba pues me va a quedar el plasma. ¿Sí? Ya se me pone. Bueno, no voy a andar en todo esto. Aquí ya es mi corazón. Ahí están los atrios, los ventrículos. Van a existir unas circulaciones llevándole sangre a todos los diferentes tejidos. Bien. Los diferentes tejidos u órganos tienen que recibir la sangre a cierta presión, ¿sí? Y a cierto volumen. ¿Me explico? ¿Quién cree usted que va a recibir mayor volumen y presión? ¿El encéfalo o el riñón? El riñón.
¿Quién va a llegar a recibir mayor volumen y presión? ¿El encéfalo o el riñón? El encéfalo lo va a necesitar más comida. ¿Sí? Entonces va a recibir mayor volumen y presión. Más que volumen es presión, el encéfalo. El riñón es importante, pero pues prima el encéfalo. Entonces, por eso es que usted puede ver que en este diagrama los diferentes órganos reciben ciertas presiones y eso se mide en milímetros de mercurio. Por eso, cuando se mide la presión arterial, dice en milímetros de mercurio. Eso en milímetros de mercurio. Eso ya es fisiología, ¿no? Eso ya es fisiología, no voy a andar en nada. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a ver células cardíacas que tienen unos tropismos. ¿Listo? ¿Cómo así tropismo? Pues tienen que tener un impulso eléctrico. Yo les decía que todo músculo tiene que tener una inervación, tiene que tener una irrigación. En este caso, cuando hablamos de inervación, es un impulso eléctrico, ¿cierto? Entonces, células eléctricas son productoras y conductoras. ¿Productoras y conductoras de qué? ¿De qué? De un impulso eléctrico. Automatismos, que es capacidad de generar un impulso eléctrico, ¿cierto? Patropismo, capacidad de excitación. O sea, venga, le paso yo una corriente eléctrica a la otra célula y esa se excita para pasar a la otra célula. Dromotropismo, capacidad de la misma conducción. O sea, si tengo la capacidad de excitar, tengo que tener la capacidad de pasar también a otra célula. ¿Bien? Y cronotropismo, después de todo eso que yo le dije, capaz de excitar, capacidad de generar un impulso, capacidad de tener una conducción, tiene que tener la capacidad de que en el tiempo siga esa secuencia. ¿Me explico? Si tengo una célula, yo que soy célula, le paso esa conducción, esa excitación constante a mi compañera, pero llega un momento que no, ¿qué le pasará al músculo? O sea, estamos haciendo mover el músculo. En estado de reposo. Entonces, si disminuye la conducción, posiblemente el ventrículo pasó a hacer esto, disminuyó su excitabilidad o su conducción eléctrica, y para que un músculo se mueva tiene que tener un estímulo. ¿Eso es en todos los músculos o solamente en En todos los músculos, en todos los músculos. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que para que un músculo se mueva tiene que tener una inervación. Cuando ustedes miren fisiología, se van a dar cuenta que se fija una neurona a una fibra muscular para que ésta se mueva por acción de dos proteínas, una que se llama actina y otra se llama miosina. Y me van a hacer mover el músculo. Diferentes músculos, pues estriado, liso, ¿cierto? Entonces, todo músculo tiene una conducción eléctrica. Entonces todos esos conceptos tienen que ver mucho también con la sinapsis, ¿no? Todos esos conceptos tienen que ver con la sinapsis, ¿sí? Porque al final la sinapsis es la conducción eléctrica del paso de información de una neurona a la otra, ya sea por su axón o por su cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Van a salir a descanso o sí? La circulación fetal. ¿Qué pasará con la circulación fetal? Se mezcla. Tiene algunas variantes. ¿Sí? Entonces, tenemos la placenta. Y llega a través de la placenta, este es el feto. Y entonces llega una estructura que se llama vena umbilical, que es la ropita.
¿Y por qué esa vena umbilical está rojita? Porque está llevando sangre oxigenada. Esa vena umbilical está trayendo sangre con nutrientes y oxígeno al feto. ¿Cierto? ¿Y de dónde trae eso? De la mamá, de la madre. Entonces entra, llega al hígado y tiene dos vías. Sí, tiene dos vías. Una que es hacia la vena porta y la otra es que me forma el ducto venoso. ¿Qué función ejerce la vena porta? Filtración. La vena porta recibe sangre de quiénes? Del páncreas, Del páncreas, del hígado, del estómago, de los intestinos, ¿cierto? Del vaso, de todas esas estructuras, la vena porta recibe sangre. ¿Para qué? Para que el hígado filtre. Bien. Entonces voy en la vena umbilical, toma dos vías. Bien. La vía principal que toma es la del ducto venoso. ¿Sí? Ese ducto venoso sigue su recorrido como evitando la entrada del hígado, del mayor volumen de sangre, evita la entrada del hígado. Tiene este cortocircuito, por decirlo así, ¿para qué? Para que al tiempo lleve nutriente de oxígeno al hígado. ¿Sí? Que lo nutre. Pero entonces su mayor flujo y volumen continúa por el ducto venoso y desemboca ¿en dónde? En la vena cava. ¿Cuál vena cava? Caudal. O sea, el ducto venoso Continúa su recorrido por el eje. Aquí la vena umbilical tiene dos vías. Una que va y desemboca a la vena porta, ¿cierto? Y la otra es el ducto venoso, que es de mayor calibre y sigue su recorrido y desemboca a la vena cava caudal. ¿Vamos bien todos? Yo no. ¿Quién dijo eso? Es que usted dice que el ducto venoso continúa su recorrido para evitar al hígado, pero primero dijo que la vena umbilical entra al hígado y ahí sí se divide. Bueno, otra vez. ¿Listo? La vena umbilical, al llegar al hígado, Al llegar al hígado, pero no entra. hay dos vías. Una que entra, pero en menor calibre, ¿cierto? No pretendemos pasar todos los nutrientes por ahí, pero sí pretendemos que llegue un flujo para que pueda nutrir ese hígado. Esa vía desemboca al sistema porta, la vena porta. La otra, que es de mayor calibre, mayor flujo, va a desembocar, o sea, no entra como tal al hígado. Esta vía sigue su recorrido y desemboca en la vena cava caudal. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ahora sí? Llegó al atrio. ¿Cuál atrio? Derecho. ¿Cierto? Al atrio derecho. En el atrio derecho, este atrio recibe esa sangre mayor presión y abertura de la valva atrioventricular derecha. ¿Cómo así? La presión que va a ejercer esa válvula para abertura es mucho mayor. ¿Pero que se abre? Sí, se abre. Pero lo que menos resistencia de abertura da es esta comunicación entre atrios en el feto. Agujero oval. Eso se llama agujero oval. Fosa oval es cuando el individuo ya nació, que ese agujero oval se cerró. Entonces está el agujero oval que se encuentra entre los atrios. Entonces llegó esta sangre al atrio derecho, vuelvo acá otra vez, se perdió, llegué al atrio,
Y como la resistencia mayor me la está ejerciendo la valva atrioventricular derecha, pues no hay mayor paso del atrio al ventrículo, sino que ¿a dónde va? Del atrio al atrio, a través del foramen o agujero oval. ¿Cierto? Y acá. Esa sangre la tenemos ahorita en el atrio izquierdo. ¿Bien? Al atrio izquierdo de igual manera están llegando las venas pulmonares, pero no hay oxígeno ahí. ¿Por qué no hay oxígeno en esa sangre que llega a las venas pulmonares? Porque todas las medias Porque el feto no está en funcionamiento de sus pulmones. No tiene funcionando sus pulmones. Más sin embargo, ahí llega. Y ahí llega. Se tiene que formar. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo se oxigenan el resto de órganos del cuerpo? Con lo que viene la madre. No llegaba ya. Miren que les dije que había cierto porcentaje de sangre que no pasaba al atrio, sino que bajaba al ventrículo. Y el ventrículo derecho, ¿qué estructura sale? Tronco pulmonar. El tronco pulmonar. ¿Cierto? El tronco pulmonar. Entonces sale el tronco pulmonar. Y miren que aquí en este dibujo, ¿qué color ven? Esta sería el tronco pulmonar. Rosadito. ¿Qué color le ven a esa sangre? Como violeta, ¿cierto? Pero sí no figura. ¿Por qué? Se mezclan las dos. Porque están mezcladas las dos sangres. Están mezcladas las dos sangres. ¿Cierto? Entonces aquí hay algo muy bonito que ustedes ven que hay una ramificación, ¿cierto? Pero la presión que ejerce esa parte vascular de los pulmones es mucho mayor. Entonces, romperla por parte de la arteria pulmonar es mayor, o sea, le cuesta hacer llegar sangre de aquí a acá. ¿La hace llegar? Sí, la hace llegar, pero le cuesta más. Profe, con eso logra que se irritan los pulmones. O sea, que irrigan los pulmones. Esa otra que irrita o no. Lleva parte pulmonar. O sea, no estoy diciendo que no llega. Llega pero poco. Llega poca, porque la resistencia es mayor. Pero no Entonces, ¿para dónde coge esa sangre? Ducto arterioso. Para la aorta. ¿Por medio de quién? Ducto arterioso. Del ducto arterioso. El ducto arterioso es una comunicación que hay entre la pulmonar Y la aorta. y la aorta. ¿Sí? El En el Ay, fémur. me parece. Entonces, yo les dije que llegaba al atrio. El atrio, el mayor flujo, el mayor volumen que llegó a este atrio, pasa al otro atrio a través de una comunicación que hay en el septum atrial. El septum es lo que divide los atrios. Ese septum tiene una comunicación, tiene un agujero. Ese agujero yo ya se los mencioné a ustedes el semestre pasado, se llama agujero oval. Que ustedes van a encontrar que está tapado, porque cuando hicimos disección a un individuo ya adulto, eso queda como una cicatriz, se llama fosa oval. En la fosa oval usted dice, la fosa oval, antes estaba el agujero oval. Y el agujero oval en el feto permitía la comunicación del atrio derecho con el atrio izquierdo. Es como la presión de abertura es mayor en la valva atrioventricular derecha que a la de la fosa o el agujero oval. Entonces, principalmente el volumen, ¿para dónde va a coger? Para la atrio izquierdo. Para el atrio izquierdo. Hay algo que se llama ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Balance. Ósmosis, en realidad, para que usted entienda, es lo del flojo. Usted siempre va a querer lo más fácil. Que todo se mueve en función del gradiente de concentración. Todo se muy bien, muchas gracias. Todo se mueve, todo fluye a mayor gradiente de concentración.
¿cierto? Si aquí hay mayor concentración, el flujo va a ir ¿A dónde la donde haya menos, ¿cierto? Donde Y le donde quede haya más menos fácil. presión, lo más fácil. ¿Esto me está ejerciendo menos presión? Para allá. Pues por ahí, ¿cierto? Pero aquí hay mayor presión, la valva, entonces el volumen no quiere decir que no vaya del atrio al ventrículo, porque va, pero menor volumen. El mayor volumen va a pasar al atrio izquierdo, a través del foramen oval. Aquí voy. ¿Sí? Al atrio izquierdo recuerden que llegaban las venas pulmonares, esas vienen de los pulmones, pero aquí en el feto difiere. No sirve. Ahí no hay oxígeno. Ahí no hay nada de oxígeno. Porque los pulmones no están funcionando en el feto, no hay funcionamiento. ¿Cierto? Entonces llegaron acá, esta sangre está principalmente con oxígeno, ¿cierto? Principalmente con oxígeno. Del atrio pasa al ventrículo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque va a haber mayor presión acá, entonces uno no puede decir, uy, es que se vuelve, no, hay mayor presión acá. Entonces, la menor presión está en la válvula atrioventricular izquierda, baja el ventrículo. Pero antes de seguir de acá, voy a decirles que este poquito volumen, esta menor cantidad de volumen que pasó del atrio al ventrículo, tiene que salir ¿por dónde? Por el tronco pulmonar. Está representado acá como si viniera a salir de acá. ¿Sí? Entonces, miren que por eso este dibujo lo está poniendo así como rosadito, porque es una mezcla entre oxigenada y desoxigenada. Pero entonces, como la presión de esta bifurcación de la arteria pulmonar es mayor porque la ejercen los pulmones, no están en funcionamiento, entonces de la pulmonar a la aorta hay una comunicación. Esa comunicación es ducto aórtico. O sea que esta sangre que está acá pasó a la aorta, ¿cierto? Y seguía una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Por eso la aorta descendente la ven con ese colorcito, ¿cierto? Pero hay mayor concentración de oxígeno y sigue su curso. ¿Sí? Miren la aorta abdominal o aorta descendente, ¿sí? Y aquí sufre una bifurcación para formar melas ilíacas, externa y externa, ¿bien? Y ahí me salen dos ramas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, a formarme las arterias umbilicales. Y esas arterias umbilicales van a ir ¿a dónde? Placenta. A la placenta. Me rodean la vena y me están sacando todos los desechos, todo el dióxido de carbono del feto y lo está llevando a la madre. ¿Y el azul, profe? ¿Qué pasa? ¿Este azul? Sí. Pues está la vena acá, ¿sí? Que está sin sangre. O sea que funciona nomás de la umbilical, sube, entra a la porta. Esta acá me está recogiendo sangre desoxigenada, ¿sí? De miembros pélvicos, de abdomen. ¿Bien? Me está, ¿sí? Me está sacando dióxido de carbono. Pero como aquí la umbilical está desembocando en ella y tiene mayor concentración de oxígeno a comparación de ella, pues no se torna con esa tonalidad, porque la concentración de oxígeno es mayor. Lo que pasa es que aquí sí está recibiendo el flujo de todo, hasta el ventrículo. Profe, dos preguntas. O sea que el corazón de la madre entraría a trabajar más, ¿no? Podríamos decir que sí, tiene que trabajar más porque tiene que llevar todo eso hasta la vena umbilical. Y la otra Profe, pero pregunta. ¿dónde se divide para que llegue a la vena umbilical? O sea, desde el corazón de la madre, ¿cómo llega? Pues que ya es otro recorrido que tenemos que revisar ahora. Profe, ¿y qué comunica el ducto aórtico? El ducto aórtico. ¿Pero qué comunica? El ducto aórtico me comunica arteria pulmonar con arco aórtico. ¿No es el mismo ducto arterioso? No es el mismo ducto arterioso. Ah, Que cuando, entonces ya
el individuo nace, O sea, esas dos se cuando ya el individuo nace, bueno, qué pena. La sangre del ventrículo izquierdo, ¿qué se hace? La sangre del ventrículo izquierdo. Esta se sale bombea. por la aorta, ¿sí? Sale por la Se aorta. comunica con el... Y aquí se mezclan, esta como tiene sangre oxigenada, se mezcla con la que viene acá también desoxigenada de la pulmonar a través del ducto arterioso. Entonces se combina todo. Todo se Oxigenado, combina. desoxigenado. Todo se combina. No se combina. Claro. Cuando el individuo nace, ¿qué tiene que suceder? Cierren las comunicaciones. Tienen que poner atención En el agujero. Claro, para mover los pulmones. Generalmente tiene que cerrarse esta comunicación, ¿cierto? Esa también. Se cierran esas comunicaciones. ¿Qué más se cierra? Se cierra acá. El agujero y se forma un ligamento. El Y tiene que cerrar acá. Entonces tiene Esas formaciones ya me forman ligamentos. Entonces aquí, por ejemplo, el ducto arterioso ya forma un ligamento arterioso. Se tiene que cerrar. Sí o sí. ¿Sí? Entonces ya usted ve a futuro en medicina interna, en psicología, que el paciente tiene ducto arterioso persistente. O sea que el paciente tiene esto todavía comunicado. Toca cerrarse. ¿Sí? No me pregunten cómo, porque la cirugía nunca la he hecho. Se cierra el agujero oval, Ese agujero, se cierra también este agujero, se cicatriza y me forma la fosa oval. se cierra el Y ducto se forma este ducto venoso, se cierra, perdón, y se cierra esta comunicación hepática de la umbilical a la porta. O sea, aquí ya la vena umbilical desaparece más o menos. Esa vena umbilical pasa a ser un ligamento, lo mismo que las arterias. ¿Qué ligamento? ¿Ah? O sea, ¿cómo pasaría a llamarse ligamento? Estos son ligamentos gástricos que me ayudan a sostener estómago y ligamentos hepáticos que me ayudan a sostener hígado. ¿Alguna otra pregunta? Aquí es ducto arterioso persistente, aquí esto suele llamarse shunt portosistémico. Ustedes ya escuchan shunt, es que portosistémico es una comunicación aquí que no se cerró ese defecto y termina comunicando toda esta vuelta y una pelotera, porque esto terminó comunicando acá, ¿sí? Y se vuelve como un problemilla ahí al paciente. como si el ligamento de la primera edición es Shunt. No se dañó esto se llama shunt, escuche, shunt porto sistémico. Usted ya la palabra porto la lleva a la... Creo que lo nombró algún italiano por el estilo. ¿Ah? Y el que es hacia arriba, profe, ¿cómo se llama? ¿Y este aquí? No, los dos se llaman así. Pues sí, shunt portosistémico. Se dice, ya hay una comunicación sistémica a nivel portal. Si pasa eso, ¿cuánto tiempo tienen los médicos para cerrarlo? Uy, generalmente la idea es que un feto no llegue a nacer. Muere. Sí, es muy Por rápido. eso es que generalmente son situaciones que se tratan de diagnosticar ecografía. ¿Cuándo se empieza a generar los ligamentos y eso, profe? Ya cuando nacen empieza toda esa regresión. Pero ya tienen que nacer. O sea, Ya no tienen un que estar poquito antes. cerrados. O sea, apenas están No, empezando a nace nacer. y ya empieza a cerrarse. Sí. ¿Tarda mucho, profesor? No tiene que ser de inmediato. Buena pregunta. Tocaría leerla. Yo creo que ya empieza Tendría que nacer ya cerrado. Uno entre más sabe, menos sabe. Sí. Porque tendría que respirar de uno. Listo, vamos a tomar algo, una gripe. Sí,